La plaga. Capítulo 1. Omar se sentó en la mesa de la cocina y abrió el diario del pueblo. Más ganado mutilado, anunciaba el titular. Ya son 25 casos en lo que va del año, se leía más abajo. Su esposa Mariela le sirvió un vaso de leche y unas tostadas con mermelada para merendar. Omar le regaló una sonrisa tosca en agradecimiento. Su mujer sonrió, se colocó unos guantes amarillos y continuó limpiando, refregando de aquí para allá por toda la superficie de la cocina con una mezcla potente de lavandina y desodorante de ambiente que le escocía los ojos y con un solo objetivo en mente: no permitir que el olor se adhiera a la casa. ¿Dónde está Florencia?, preguntó Omar. Bebió un largo trago de leche y hojeó las páginas siguientes sin demasiado interés. No se necesitaba ser un genio para entender que las vacas habían sido descuartizadas por alguna persona necesitada de dinero. ¿Dónde crees que esté?, contestó Mariela en tono irónico sin voltear a mirar a su marido. En ese momento se percató de lo que había hecho y se le heló la sangre. Quedó paralizada, esperando una reprimenda por cómo le había contestado. Su marido podía ser una persona bastante agresiva sin ninguna razón. Eso le había atraído cuando eran jóvenes, pero ahora solo la mantenía asustada y a la defensiva. Al no obtener respuesta, intentó disimular y no detuvo sus quehaceres. Descolgó las cortinas verdes con dibujos de mazorcas de la ventana de la cocina para darle una buena lavada. Omar meneó la cabeza de un lado a otro, sin prestar atención al tono de su mujer. El diario le tenía atrapado entre sus páginas de economía. Pensó en su propia pregunta y sonrió. Ya conocía el paradero de la pequeña Flor, en el mismo sitio que el día anterior y el anterior, y todos los días desde el momento cuando comenzó a caminar, o incluso antes. Bebió un último trago, se limpió las manchas de leche del poblado bigote, se levantó y dejó atrás la cocina. Su mujer era la encargada del orden, él traía el dinero y llenaba las alacenas. Atravesó la sala de estar y abrió la puerta de entrada. De inmediato el hedor penetró en sus fosas nasales, pero no se inmutó. Estaba acostumbrado al olor, pero a lo que no podía acostumbrarse era vislumbrar su propio aliento. Hacía demasiado frío, odiaba el puto invierno. Regresó sobre sus pasos y agarró una campera colgada del perchero en la sala. Volvió a salir y para que su cuerpo entrara en calor encendió un cigarrillo. Expulsó el humo por la nariz y se paró en el medio del pórtico para observar la tenue llovizna que el cielo enviaba para joder. Cuando tenía la misma edad que su hija, le encantaba ir a visitar a los pequeñines. Los cerditos eran irresistibles, pero cuando él era pequeño se trataban de un par de docenas junto a sus 2 o 3 madres desparramadas dentro de un chiquero de chapas y alambres. Una vez contempló cómo una de las cerdas aplastaba a su propio hijo y lo reventaba como si fuera un globo. Después lo olfateó el cadáver y se lo comió sin ningún remordimiento. Eso le había fascinado. 40 años más tarde, y al igual que el resto del mundo, todo había cambiado. Frente a él se erguía una enorme construcción reluciente de 100 metros de largo y en su interior los cerditos se podían contar de a miles. No era de extrañar que su hija pasara horas mirando los rosados animalitos, siempre que pudiera resistir el intenso olor a mierda. Pero Omar sabía, aunque la mayoría creyera firmemente lo contrario, que tarde o temprano uno se acostumbraba a la mierda. Porque la mierda daba mucho dinero. Las noches, cuando bebía demasiado vino, tenía pesadillas, donde su hija abandonaba su hogar y se mudaba a un departamento en una ciudad lejana. Estudiaba una carrera universitaria y jamás regresaba a la granja, si se le podía continuar llamando granja. Haré cualquier cosa para impedir que se marche. Por ese motivo, no caminó hasta el enorme y alargado almacén y no obligó a su hija a volver dentro de la casa. Además, no quería verla llorar, y lloraría. Vaya que lloraría. Capítulo 2. Dio una última pitada al cigarrillo y lo arrojó más allá del pórtico, donde cayó en el barro y fue apagado por las gotas de lluvia. En el momento que aferraba el picaporte para entrar, se detuvo. A sus oídos llegó el sonido de unos débiles gemidos. Se dio la vuelta y descubrió a su hija asomando por la abertura de entrada del galpón. Florencia, vestida con un impermeable amarillo, caminaba hacia la casa con la cabeza gacha y las manos en el rostro. Omar frunció el ceño y echó a correr, o a trotar, que era lo máximo que le permitía su barriga. A unos pocos pasos de llegar a ella, la pequeña se detuvo y comenzó a llorar a todo pulmón. Omar se apresuró, se agachó a su lado y la abrazó. Los pantalones se le humedecieron y mancharon de barro, pero no le importó. Lo importante era su hija. «¿Qué sucede, linda?», preguntó extrañado. Jamás la había visto llorar antes de que su mujer la arrancara del lado de los cerditos. «No me gustan los nuevos cerditos», contestó ahogada en llanto.
«Quiero a los viejos, me gustaban más los viejos», exigió, elevando la voz hasta casi ser un grito. Omar la observó sin entender a qué diablo se refería, pero de todas maneras un escalofrío le recorrió la espalda. Mariela salió de la casa y corrió hacia ellos. La niña se escapó de los brazos de su padre y se lanzó a los de su madre, comenzando de nuevo con el extraño pedido. Omar se puso de pie y continuó escuchando sin comprender. Escuchando. A lo largo de años trabajando con cerdos, Omar estaba absolutamente seguro de dos cosas. Uno, que eran apestosos, y dos, que se la pasaban chillando. Giró en el lugar y miró fijamente hacia el criadero. «No se escuchan», murmuró. Cientos de cerdas y miles de cerditos, aparte de oler a mierda, hacían un ruido de 1000 demonios, ruido que no entraba por sus oídos en ese momento, solo el llanto desconsolado de su hija. Omar encendió otro cigarrillo y observó el plomizo cielo, dejando que las pequeñas gotas le humedecieran el rostro. Desvió la vista a su reloj, las 5 de la tarde. Los animales debían estar en plena actividad, pero seguía sin oírlos. Se acomodó los pantalones vaqueros y caminó lentamente hacia el criadero. Tenía los pies congelados dentro de las botas y comenzaba a tener un humor poco agradable. Mariela alzó a la niña y se la llevó de regreso para resguardarla del frío y la lluvia. Dentro de la casa le quitó el impermeable y secó las lágrimas que manchaban las mejillas de su hija. Cómo deseaba sacarla de ese apestoso lugar. Trató de calmarla acariciándole el cabello. Eso siempre funcionaba. «Dime por qué lloras, Flor», le dijo con la paciencia que solo poseen las madres. La respuesta, aparte de parecerle completamente disparatada y salida de la imaginación de una niña, le provocó un mal presentimiento. Deslizó las cortinas y a través del cristal húmedo de la ventana observó a su marido perdiéndose dentro del criadero como si fuera tragado por las fauces de un monstruo. Florencia se paró junto a su madre, buscó su mano y la aferró con ahínco. No cesaba de repetir la respuesta que le había dado antes. «No me gustan los nuevos cerditos, mamá. Son peludos, negros y me dan miedo». Capítulo 3. Omar puso un pie dentro y de inmediato volvió a notar el extraño silencio. Hileras de fluorescentes iluminaban el lugar con una intensa luz blanca que se reflejaba en las plateadas cercas de los corrales de los cerdos, cientos de corrales. El olor a excremento era muy intenso. Dentro de sus cubículos, las cerdas se hallaban tendidas de lado y el vientre le subía y bajaba mientras los cerditos luchaban por sorber hasta la última gota de leche materna. Omar avanzó entre pequeños cúmulos de heno esparcido hasta alcanzar la mitad del pasillo entre los corrales. Todo sin darse cuenta. Había visto algo pequeño y oscuro moverse al final del recorrido y ocultarse en el heno que servía como colchón para los animales. A ambos lados, las cerdas amamantaban. ¿Amamantaban? Con esa pregunta fija en la mente, volteó a mirar. En ese momento el corazón de Omar aumentó en revoluciones. Abrió los ojos hasta que casi se le salieron de las órbitas y el sudor le perló desde la frente hasta alcanzar el cuello. La cerda se estremecía en el suelo, pero no por tener una docena de cerditos prendidos a sus tetillas, ya estaba muerta. Su vientre parecía subir y bajar, pero se debía a las cosas que se abrían paso dentro de ella. «No me gustan los nuevos cerditos». Las palabras de su hija se le clavaron en las sienes como punzantes alfileres. A Omar tampoco le gustaban los nuevos animales, peludos, negros, de dientes amarillentos y que se estaban devorando a una de sus cerdas y que ya debían de haber devorado a los cerditos. Totalmente paralizado, apenas pudo mirar al corral continuo y para su horror descubrió la misma escena. Pensó que si echara un vistazo a cualquiera de los demás corrales seguramente vería lo mismo. Omar comprendió que tenía un grave problema en la granja. Una infestación de ratas, grandes y horribles ratas negras, cientos de ratas negras. «Debo llamar al exterminador», se dijo a sí mismo. El cigarrillo, consumido hasta el filtro, se le cayó de la boca. Dio un paso atrás y el heno crujió bajo sus pies. El corazón se le subió a la garganta. Las ratas detuvieron el grotesco festín y giraron en su dirección, mirándolo con oscuros ojos sin fondo. La sangre y la carne se le pegaban en el pelaje de la cabeza y las hacía parecer un animal recién nacido aún en la placenta de su madre.
Omar dio otro tembloroso paso y eso fue suficiente provocación. Las ratas se abalanzaron sobre él. Algo se derrumbó en su vientre, pero gracias a eso reaccionó y echó a correr. A los lados, los estómagos de las cerdas explotaban uno tras otro con las ratas abriéndose paso con sus dientes para intentar dar caza al cerdo que continuaba vivo. Omar miró hacia atrás con un rápido movimiento de cabeza. Los roedores parecían una marea oscura y sangrienta que trataba de morderle los tobillos. El olor a sangre se mezclaba con el cotidiano olor a mierda. Y una mierda. Eso fue lo que el pobre Omar pisó cuando estaba a unos 10 pasos de la salida. Un pastón suave y hediondo de mierda. Abrió la boca y escupió un grito. Un gruñido más bien. Resbaló 1 metro y cayó de cara contra el suelo. Se levantó lo más rápido que pudo, al mismo tiempo que observó a las ratas abalanzándose sobre él, como una ola a punto de romper en la playa. Cuando casi lograba ponerse de pie, volvió a resbalar como un patinador inexperto y cayó. Sintió un ardor en los tobillos, que se multiplicó a medida que subía por sus piernas. El celeste de sus pantalones vaqueros comenzó a oscurecer con pequeñas manchas de sangre. Apretó los dientes y gateó como alguna vez hizo su hija en ese mismo suelo. Escuchaba el sonido de su pantalón al despedazarse y sentía trepar a los roedores por sus piernas y alcanzaban su espalda. Con sus filosos dientes desgarraban la campera y se abrían paso hasta la piel. Las ratas avanzaban a su lado, otras debajo de él y algunas incluso le superaban. Omar tuvo una sensación de déjà vu. Pirañas, putas pirañas, pensó. El comportamiento de las ratas le recordaba lo que había visto en un programa de vida silvestre, Animal Planet. El pájaro que parecía un pollo, pero que en realidad era un pichón de alguna clase que no recordaba el nombre, caía del nido y se hundía en las turbias aguas del Amazonas y permanecía flotando sin saber qué hacer. De repente el agua se agitaba debajo suyo como si activara un jacuzzi a máxima potencia. El ave trataba de volar, pero no tenía desarrolladas las plumas y quedaba en el mismo lugar. En segundos, el agua se oscurecía aún más a su alrededor. Era sangre. El pichón sangraba. Y entonces los del programa te lo mostraban con una cámara a prueba de agua. La desgraciada ave estaba siendo devorada viva. Las pirañas se arremolinaban debajo suyo y la mordisqueaban implacablemente hasta que solo quedaban las plumas. Omar se sintió como un pichón. Las ratas le mordían por todas partes y le arrebataban pedacitos de carne. El corazón estaba a punto de estallarle en el pecho y un hilillo caliente abandonaba su entrepierna. Uno de los roedores trepó hasta su cuello y le mordió la oreja. Omar no pudo contener el grito y se puso de rodillas. Apretó los dientes y el rostro le adquirió un tono rojizo de rabia. Sujetó a la rata y se la arrancó de la oreja. La sangre brotó y le surcó el cuello. Arrojó a la maldita alimaña por los aires con todas sus fuerzas. En un segundo, las lágrimas le escaparon de los ojos. Se había dado cuenta de su grave error. Una de las últimas cosas que Jorge pensó de sí mismo fue: soy un idiota. Y lo había sido. La salida se hallaba a unos 5 metros. Si hubiera continuado gateando sin importar nada, tal vez, solo tal vez, podría haberse salvado. Pero se había arrodillado y arrodillarse implicaba detenerse. Y si te detienes, la ola te alcanza. Las ratas le rodearon en cuestión de segundos y se abalanzaron sobre él como hambrientos zombies en una película de terror. Los gemidos de dolor de Omar se fueron apagando a medida que su cuerpo se desvanecía dentro de un cúmulo de pelos ensangrentados, amarillentos dientes, ojos maliciosos y chillidos violentos. Capítulo 4. 2 noches más tarde, Mariela arropó a la pequeña Flor y apagó la luz de la habitación. Caminó por un pasillo que se le hacía extraño y bajó las escaleras. En el piso de abajo se dirigió a la cocina y se acomodó en la mesa. Encendió un cigarrillo y le dio una larga pitada que disfrutó. Omar le había prohibido fumar hace muchos años, a pesar que él sí lo hacía. La casa se hallaba en completo silencio. Los habitantes ya dormían. Su hermana menor y el marido de esta, ambos tenían que madrugar al otro día para ir a trabajar. Se quedaría un tiempo con ellos. Eso no le molestaba. Su casa era bastante grande y le encantaba vivir en una gran ciudad. El cigarrillo se consumía entre sus dedos y el tiempo se le consumía en pensamientos. Mañana comenzaría a buscar departamento.
Por suerte tenía el dinero del seguro y confiaba en vender la granja. Eso demoraría un buen tiempo a causa de lo sucedido, pero se vendería. Tarde o temprano, todas las personas olvidan. Sola, de noche, en la cocina de una casa desconocida, Mariela se llevó el cigarrillo a la boca y miró de reojo las páginas de un diario abierto sobre la mesa. Las arrugas de la vejez se le marcaban en el rostro, al igual que las bolsas debajo de sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió. Siempre odió el olor a mierda. El título rezaba Muerte horrenda. En letras de menor tamaño continuaba: Hombre es devorado por roedores, solo quedaron los huesos. ¿Posible plaga de ratas? ¿Ratas asesinas? Se hallaron evidencias reales de los roedores, aunque no se encontró ninguna rata en el lugar. La policía no da respuestas reales. El Departamento de Flora y Fauna tiene varias hipótesis, pero nada concreto. El hecho se suma a varios casos inquietantes en los últimos meses. ¿Reales? Las ratas eran tan reales como el olor a mierda. Mariela lo sabía bien, las había visto. Todo es muy confuso en su memoria, pero recuerda pequeños fragmentos. Tranquilizar a la niña y pedirle que la espere en casa mientras va a ver qué hace papá. El hedor a mierda a medida que se acercaba al gran galpón de cría. Los extraños chillidos detrás de la oscuridad de la gran puerta. Omar arrodillado en el suelo. Su rostro, mezcla de miedo y enojo, la mira directo a los ojos. Ella actúa rápido. Toma el extintor entre sus manos y apunta al cúmulo de roedores. El momento en que no hace nada, segura de que no desea vivir un día más con ese olor en la nariz. Coloca el extintor de nuevo en su sitio. Retrocede, sin hacer caso de los gritos. Regresa a casa junto a su pequeña y la consuela. Más tarde llama a la policía.